Está con nosotros. Hola Cristian, ¿cómo le va? Buenos días, los saludamos desde la cabina de I-99, Ramiro Cepeda, Bolívar San Martín y quien le habla, Javier Segarra. ¿Cómo le va, Cristian? Buenos días. Es un placer, muchas gracias, muy buenos días con ustedes, gracias por este espacio y pues un saludo a toda la audiencia de I-99. Bienvenido. ¿Qué piensa usted de este acuerdo legislativo que se ha generado dentro de la Asamblea? Bueno, todo acuerdo legislativo tiene espacios que solo pueden identificarse en la medida que se encuentren pues las líneas o acuerdos a los que se han llegado. Y no creo que solo pase por el reparto de comisiones entre los tres grupos políticos que fueron parte eh, de este acuerdo, que yo diría casi de última hora, ¿sí? O es posible que lo hayan estado cocinando con cierta reserva o total reserva hasta el día en que efectivamente pues, se dio a conocer que existía una mayoría abrumadora. El hecho de obtener y repartirse de tal forma las comisiones, ¿sí? Y aislar a otros grupos políticos dan muestra de que no solo se trataría de un acuerdo para nombrar autoridades legislativas. Y eso se verá en la medida en que se presenten los proyectos de ley y las iniciativas propias de cada partido político para que se aprueben dentro de cada una de las mesas en los análisis que tienen que realizarse en cada una de las comisiones y pues los proyectos importantes que el Ejecutivo quiera mandar. Allí se verá realmente la capacidad de acuerdos a los que efectivamente han llegado y pues a partir de allí se determinará los errores políticos que tendrán que enfrentar dentro de muy poco tiempo, porque las elecciones se avecinan y esto no va a durar más de 4 o 5 meses. Los acuerdos Entonces, legislativos siempre van a ser importantes, ¿no? Siempre van a ser buenos si es que el objetivo es buscar esta agenda país en beneficio de los ecuatorianos y que tenga absoluta transparencia. el principal objetivo del país en este momento y que debe generar el consenso es justamente el tema de seguridad. Pero todos nosotros y todos ustedes ven, sí, que existe una condición de silencio. Ya hay una autocensura impuesto por todos los poderes políticos de no hablar de lo que se debe hablar, que es el tema de seguridad. De no hablar no ya de los grupos de delincuencia organizada, sino de los carteles constituidos en el Ecuador, de quiénes los dirigen, cómo los dirigen y qué hacen en el país en contra de la sociedad. Eso no ha dicho absolutamente nada, ¿sí? El próximo presidente de la República. No le he escuchado hablar con determinación y decisión sobre cada uno de ellos, con nombres y apellidos. No les he escuchado a sus socios de bancada y de alianza como el Partido Social Cristiano, y tampoco le he escuchado, mucho menos a ellos, a la Revolución Ciudadana. Entonces, por donde pasa el principal consenso de sacar adelante el Ecuador, que se trata del tema de seguridad, no son capaces de hablar con nombre y apellidos. Entonces, ¿de qué consenso hablamos? Si justamente nosotros como propuesta política habíamos puesto en primera iniciativa establecer un camino y planes que puedan clarificar un futuro real para acabar con estos grupos que tienen sometido a todo el Ecuador. Eso no hemos escuchado. Y eso refleja entonces que parecería primero que los intereses partidistas están por encima de los intereses de los ecuatorianos, ¿o qué? Creo que se basa mucho en el discurso y pues las pocas palabras que tiene este presidente, ¿sí? Él, pues hasta ahora no se le puede acusar de que no ha cumplido su palabra porque no efectivamente tocó a nadie dentro de campaña. O sea, fue muy suave y muy dócil con la Revolución Ciudadana, pidió que otros hagan el trabajo que él no podía hacer, ¿sí? Y sin embargo lo hemos visto llegar a un acuerdo. Él dijo que iba a luchar con determinación contra los grupos criminales. Hasta ahora no hemos visto una propuesta real. Él ha dicho que se va
que va a utilizar mucho acuerdos de cooperación, sobre todo con Israel. Israel se encuentra en guerra, está concentrado en sus problemas, ¿sí? En su guerra para enfrentar a lo que significa Hamas y pues el mundo palestino en sí, es decir, está en su propia problemática y dudo que en estas circunstancias tenga capacidad de mirar a un país aislado como el Ecuador, porque además para combatir a través de la cooperación internacional se requiere recursos y esos recursos supuestamente provenían, ¿sí? De créditos y acuerdos de cooperación establecidos de gobierno a gobierno para contar al menos con $1.000 millones y establecer todo un programa que es gigantesco que viene arrastrándose desde mucho tiempo atrás y que él tiene interés de promoverlo, pero no ha dicho absolutamente nada de cómo va a proceder dentro de ese tema. Así que todos estos silencios que ha tenido el presidente que está por elegirse, no hay quien haya tomado la posta dentro de lo que significa sus aliados para aclararlos. Y eso es un verdadero problema. ¿Sí? Porque en un país que hemos estado acostumbrados de una verborrea brutal, ¿sí? De quienes han dirigido el Ecuador, estos silencios como que se generan un shock. O sea, no puede haber un cambio tan drástico en los temas y en los manejos de política comunicacional para simplemente atenernos a una serie de indeterminaciones que no terminamos de entender a dónde nos llevan. Habrá que darle el beneficio a la duda y esperar que se posesione en la Asamblea Nacional y a partir del día 1 sí ver cuál es el accionar que tenga el mandatario electo y que el jueves se tomará posesión ya como presidente constitucional de la República del Ecuador. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Qué gusto en Es saludarte. un gusto, Ramiro, un placer saludarte. Mire, yo tenía un sacerdote salesiano a quien quería mucho, se llamaba Juan Villa, y tenía algunas frases que se las voy a traer a colación. El que habla menos, peca menos. Primera. Segundo, me decía, la salud espiritual es más o menos como cuando vas a un dentista y tienes 10 caries. No te las va a curar las 10 de un solo momento, tienes que escoger cuáles son las prioritarias. Todas son importantes, pero cuáles son las que pueden hacer más daño. Cuando aquí venía Fernando, teníamos contrapuntos, pero él lo que menos tenía era de Cándido, era un hombre muy pragmático, un hombre vehemente, pero muy pragmático. Entonces, con estos antecedentes que le pongo, Cristian, a mí no me da escozor el no escuchar nada sobre el tema de seguridad, porque yo prefiero que les caiga con todo lo que tienen preparado, si es que lo tienen preparado, y esa sería la duda, no que no hablen, sino que su silencio sea porque están planteando una estrategia que no quieren dar a conocer y que no deben dar a conocer, porque no hay que preparar a quien se lo va a atacar. Y que nuestros verdaderos enemigos ahora, en este instante, no dejan de ser los que según alguna tesis se han robado este país y la otra, sino quienes están secuestrando, vacunando, matando, organizándose desde las cárceles, etcétera, etcétera. Hay que definir prioridades. Entonces yo por ahí no veo el silencio malo. Y un poco para preguntarle, Cristian, estos acuerdos de gobernabilidad que lo llaman unos, yo lo llamo del Ecuador posible, ya hemos visto que este presidente que se va ya pasado mañana, se va con una derrota por la falta de diálogo, por la intransigencia, por el egocentrismo que lo ha adornado y por el pelearse con todo el mundo. Vemos a alguien que se sienta a la mesa a conversar. Claro, algunas cosas están sobre el tapete y otras probablemente vendrán en el camino y todas sabemos qué puede ser. Pero ¿no le parece que es un tema de ir conciliando posiciones? Porque el presidente también necesita de sus acuerdos parlamentarios para aprobar sus decretos, leyes de emergencia, sus temas económicos. Y si en este país no aprendemos a ceder y a conciliar, aunque en algún momento, y lo que voy a decir es una herejía, transitemos al filo de la navaja de las líneas rojas, que unos llaman, pero es el Ecuador posible, es salir en democracia, pero porque otra salida
no sería de lo más democrático. Ahí le dejo para que desarrolle el tema, Cristian. Bueno, en política, la política es el arte de lo posible. Y dentro de esto cabe absolutamente todo que se enmarque en el ámbito legal y ético, ¿sí? Porque recordemos que la democracia se basa en principios de buenas condiciones de acuerdos. No van allá o más allá, o no deben ir más allá de espacios en los cuales la ética puede verse quebrantada a pesar de que sea legal. ¿Sí? Y esos puntos rojos los ecuatorianos y los políticos ecuatorianos han estado acostumbrados. Es cierto que quien habla menos se equivoca menos, pero eso funciona muy bien en el ámbito privado. En el ámbito público el silencio pesa. En el ámbito público existen narrativas que tienen que levantarse constantemente para sostener y determinar pues hacia dónde uno quiere caminar, porque lo que necesita un ciudadano común es una dirección, ¿sí? Necesita tener seguridades, necesita tener un camino y ese camino da la palabra y el discurso político. Un político tiene que usar completa y distributivamente su palabra para llegar y convencer. De eso se trata. El silencio no sirve en política y mucho menos cuando se está al más alto nivel. Lo único que genera pues son dudas y las dudas nos provocan rumores que se terminan convirtiendo pues en los caminos secundarios que van cerrando los reales espacios políticos y mucho menos en estos países en los cuales pues las ausencias de gobernabilidad y de liderazgo son enormes. Por tanto, un mandatario, ¿sí? No puede usar apenas 2 minutos de un tiempo de 7. Tiene que usar los 7 minutos para convencernos de que su camino y su proyecto es posible. El silencio no sirve a esos niveles. Puede servir en ciertos, pero no en ellos. Y por eso es tan importante la voz, ¿sí?, de un presidente que efectivamente nos trace el camino por donde debe seguir. Y eso en este momento no existe. Tiene razón al señalar de que les debemos dar todo el espacio y la duda positiva de que van a actuar conforme a los principios que pregonaron de alguna manera dentro de campaña. Eso es verdad, o sea, ni siquiera han empezado y efectivamente pues no podemos trazar pues un camino de oposición absurda. Hay que apoyar las propuestas que pueden funcionar, pero no sabemos qué propuestas son. Ya. En los Mire, temas de certeza, una última cosa en los que nos debe generar la principal certeza, ya que no estamos hablando de seguridad, es al menos en economía. ya, Y es donde menos certeza tenemos hasta este momento. ya. Y eso es grave. A eso iba Cristian. Mire, primero, yo conozco a Mónica Palencia 35 años y sé de sus capacidades. Así, y le escribía el otro día, le digo, si usted ha hecho esa mayoría, le digo, está bien el cargo de ministra de gobierno, porque eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que por la línea política se han dado cuenta de que es el meollo del asunto para poder tener estabilidad. Si no se logra conciliar los escenarios políticos, bajarle la temperatura a los ánimos del país, cualquier otra buena idea sucumbe en el camino. De ahí sí voy a tomar lo que usted dice en la parte económica. Me quedan debiendo mucho cuando llevan a una señorita que podrá tener todo el talento y capacidad a que lo acompañe a una importantísima reunión con los multilaterales en Estados Unidos y resulta que no emite sonido. Ahí sí le voy a decir que el silencio es una torpeza, pues, ¿no? Ahí sí le voy a decir y le voy a dar la razón. Pero de quien va ahí era la ministra de Economía, que ya veo que ya no va a ser ministra de Economía. Entonces, cuando vemos al economista Dajic también un poco alejado de lo que en un momento estuvo en una cercanía, también me da preocupación, porque yo priorizo las canas en ciertas áreas, en otras me gusta el ímpetu de la juventud.
Entonces, Cristian, no dándole toda la razón en la parte política, pero sí en la parte económica, tenemos que tener claro de que apaguemos el incendio, pero tenemos que también apagar el incendio económico que no está en vías de solución, porque el país que nos deja el presidente Lazo a nivel de economía es desastroso. ¿Usted qué opina? Los desafíos, por hablar así, en los mejores términos positivos, no Claro, obstáculos, sino los desafíos que tiene el próximo gobierno son enormes, ¿sí? Y habrá que ver cómo los cumple. Es decir, Lazo se va poco antes de terminar el año y por tanto no cumplirá su propuesta de subir $25 más al, al, al sueldo básico de los ecuatorianos. Y pues de eso tiene que pronunciarse el presidente electo, el flamante presidente. Eh, no fue parte de su campaña, no lo hará y tendrá que dar las justificaciones de por qué no lo hace. Y tendrá que explicar cuál será el real aumento de salarios para el próximo año, así sea de $1, ¿sí? Que son parte de los viejos mecanismos que se han adoptado en años anteriores, pues para determinar cuánto sí y cuánto no. Está abocado primero a eso, al tema salarios, que trae pues una pérdida y pues de un capital político enorme. Tiene que decirnos cómo va a pagar los décimos, ¿sí? Y pues eso es un tema inmediato que debe asumir el suministro de Economía y Finanzas apenas sea posesionado. Y todavía no tenemos claro cómo entenderlo, ¿sí? Es decir, tenemos una serie de incertezas y pues eso es grave. Yo tuve la oportunidad de estar en Washington justo el día en que el presidente electo daba su discurso ante Diálogo, ¿sí? Diálogo Interamericano, y pues generó muchas buenas opiniones, porque habló fluido, dio una serie de posiciones, habló bajo conocimientos de causa con respecto a lo que significa la lógica norteamericana y pues mundial de manejar la economía, y eso fue positivo, ¿sí? Pero ese discurso que internacionalmente pues lo dejó plasmado con un ámbito positivo fuera del país, tiene que lograrlo en Ecuador, ¿sí? Y no es fácil, porque los desafíos son gigantes, solo dos, sin pensar en todos los mecanismos que debe activar para reactivar la economía y los proyectos, pues, sean de trasladar subvenciones o trasladar tributos de uno hacia otros puntos, pues todavía no lo conocemos. Pero al menos dos de sus grandes proyectos económicos nosotros ya tendríamos que haber al menos delineado como opinión pública para entender cuál es el real camino que quiere emprender y no lo tenemos. Es decir, le hemos estado dando el beneficio de la duda ya por mucho tiempo, porque recuerde que al ser un gobierno por demás corto, pues la luna de miel que tiene también es muy chica, no tendrá más de 2 meses, ¿sí? No tendrá más de 2 meses. A partir de marzo ya se estará delineando las nuevas posiciones políticas de todas las organizaciones y pues todo lo que nosotros hemos visto como incertezas las vamos a tener en peores condiciones dentro del mes de marzo o abril. Así que tiene muy poca ventana de sí, gobernabilidad. la verdad es que tiene muy poco espacio de maniobrabilidad, por eso es que ayer, Cristian, aquí en nuestra mesa hacíamos un ejercicio de qué debería hacer y yo hablaba de que tiene que dar un golpe de efecto contundente al inicio. Y yo hablaba en el tema de seguridad. El día 1 o 2 toma las cárceles y el control. Y decía sangre y fuego. Yo decía esa frase del canto a sangre y fuego eterna servidumbre, como dice el poeta José Joaquín de Olmedo en su canto a Bolívar. Entonces, sí, yo decía algo de eso tiene que hacer, porque el tiempo es corto y si usted no da un knockout de entrada a algo, está perdiendo ese tiempo corto y que lo debe transformar en valioso.
¿Usted qué golpe de efecto cree que podría dar un presidente que se sienta inmediatamente para manifestar todo aquello que los silencios han creado la expectativa frente a los hechos que podríamos ver? Es que no tiene otro camino que tomar el control de la seguridad. Y pues hace poco nada más el gobierno anunció que tiene un plan de seguridad, un plan que lo ha trabajado aproximadamente año y medio y que ha sido incapaz de llevarlo adelante, pero bueno, es un plan que fue constituido Norero, con algo de ministro de seriedad y establece en dónde se Norero, encuentran ministro los de centros de Defensa. gravedad de inseguridad que justamente son las cárceles. Ese golpe de efecto son las prisiones y debe tomar control de ellas. Luego se verá efectivamente cómo se actúa, pero hay que recordar que tomar el control de las prisiones contrae unas consecuencias graves que pues las veremos en la medida en que se desate unas condiciones de violencia, sobre todo en la costa. ¿Sí? Hemos visto que el momento en que se toman ciertas acciones con respecto al ámbito de seguridad en las cárceles, ¿qué es lo que hacen? Ponen bombas en todo el país, ponen bombas fuera de las oficinas del SNAI, incluso en Quito, no se diga estos brutales y salvajes incendios a la propiedad privada que hemos visto que se generan en toda la costa, desde Santo Domingo y por toda la línea del eje del río Guayas, ¿no? Y pues eso habrá que enfrentarlo, no de forma inmediata, pero sí dentro de las 3, 4 primeras semanas para tener un plan de cómo actuar. Si tiene que tomarse el silencio para actuarlo, pues yo lo considero prudente y pertinente, sobre todo pertinente, ¿sí? Pero si me da o no me da una respuesta clara, luego de 5 semanas, en un gobierno que va a durar año y medio y prácticamente 7 en campaña electoral, pues me voy a quedar con unas enormes dudas. Ya, entonces sí, ¿sabes qué? Los golpes de efecto van a tener que ser contundentes porque si no, yo ahí sí voy a coincidir contigo que el silencio no va a tener mucha razón de ser. Yo prefiero aplicar aquella frase que por sus hechos lo conoceréis y no por la verborragia de la que hemos estado contaminados en los últimos meses, que nos ha estado diciendo cosas y casi eran cuentos de Disney. Entonces, prefiero someterme al espacio de la duda positiva, como tú la has definido, para poder encontrar por lo menos un horizonte de claridad luego de estas tinieblas. Le paso a Eduardo Mendoza, que le damos la bienvenida y te saluda en este momento. Querido Cristian, gusto de saludar a la audiencia y teleaudiencia. Buenos días. Siempre es un gusto conversar contigo. Estaba escuchándote con Javier y con Ramiro. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te parece que quieren amnistiar al señor Ricardo Patiño? No creo que sea un problema para el país, es un problema para el correísmo. Amnistiar a Patiño, pensemos qué sucede, ¿sí? Digamos que el caso político en sí no es lo suficientemente fuerte como para condenarlo en lo penal y que existe una amnistía para Patiño. El principal problema no es para los ecuatorianos, el principal problema es para el correísmo. Porque ese monstruo que se llama Revolución Ciudadana se encuentra partida. Una parte del poder lo maneja Marcela Guiñaga con Jorge Glass, ¿sí? Otra parte está manejada por 2 grupos, ¿sí? Con números pequeños de asambleístas que se han ido, alineando de acuerdo a las posturas e intereses que tienen dentro del movimiento. Llega Patiño, pensemos que llega Patiño, y lo que va a buscar es un alineamiento en favor de Rafael Correa, en una organización en la cual Correa ha perdido todo control. Si llega Patiño, lo que vamos a ver es un desgranaje fuerte de lo que significa el correísmo. Y pues si es que me preguntan si eso es positivo, no lo sé, porque Patiño es uno de esos hombres que tienen la capacidad de mover al populacho, ¿sí? a sus huestes, que son las más radicales, y pues también buscará la unificación dentro del Parlamento en función de un único objetivo,
¿sí? Traer a Rafael Correa, que ni a Rafael Correa le interesa volver al Ecuador, pero esa es la narrativa que ellos han logrado construir, ¿sí? Y sobre todo en eso se basan. Existirá un grupo legislativo importante que tratará pues de unificar la tendencia, pero yo creo que será muy difícil. De volver Patiño, lo que nosotros vamos a observar es pues la ruptura total de los intereses grupales que se han ido formando al interior de la Asamblea y que representan ya distintas posiciones dentro del movimiento. Así que mira, si es que eso es así, es volvernos a poner frente al verdadero monstruo que en verdad es Correa, pero a la final siempre termina siendo un espejismo. Eh, Interesante como siempre escucharte, Cristian. Y yo voy ahora a hacerte una pregunta. ¿Qué más, hablando de la alianza, habrá en el nuevo gobierno y en el presidente una visión clara de haber entregado todas las comisiones y lo que esto y toda la asamblea eh, sin haber una negociación de fondo? Porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la asamblea, menos a la Corte Constitucional, con todos los demás, tiene posibilidades de fiscalizar. Puede fiscalizar superintendentes, puede fiscalizar al Consejo de la Judicatura, puede al Contralor, al Procurador, bueno, a todos, menos a la Corte Constitucional. Y entonces, siguiendo la lógica torcida, penosamente, de la justicia, un juez, ¿cómo le va a fallar en contra de cualquiera de las tendencias que quiera que está en un problema político, legal anterior? Te va a fallar a favor. Entonces, mañana, si necesitas una acción de protección, ellos no van a pensar en el gobierno, sino en la alianza. Y entonces, ¿habrá pensado en esto el gobierno, Cristian? En que entregar todo, porque una negociación es que todos tengan lo suficiente, pero me cuesta que de Fernando Villavicencio a Pamela Aguirre en la Comisión de Fiscalización, realmente me cuesta, y en otras de la misma manera, ¿no? Lo que nos han presentado es el terno listo y estamos impedidos de ver las costuras y esa es la que les va a traer graves problemas cuando intenten colocarse este supuesto traje a la medida. No es un traje a la medida, al menos el gobierno no. Si el gobierno cree que es un traje a la medida, está muy equivocado y pues no ha entendido lo que significa tener el control. Podrá ponerse un traje que puede parecer flamante, pero por dentro debe ser extremadamente incómodo, ¿sí? Y esas costuras que no hemos visto, pues se van a hacer evidentes dentro de poco tiempo al punto que le va a tocar sacarse el traje. Porque primero lo que requiere por parte de esos dos grupos es un alineamiento muy claro con respecto a las acciones que debe tomar en seguridad, primero, ¿sí? Y no sabemos, porque el Partido Social Cristiano no ha dicho ni pío con respecto a los temas de seguridad. A ellos les deberíamos estar escuchando. Peor a la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y pues preguntarnos qué es lo que va a hacer en términos reales, donde se genera la principal política inmediata, que es desde la Comisión de Fiscalización, será tal vez una interpelación constante del gobierno de Guillermo Lasso, que es correcto, pero desde qué puntos de vista vamos a analizar esto, pues allá veremos otro escenario en el cual el gobierno no quiere entrar, sino dejárselo al correísmo y permitirle un espacio de aire y respiro mientras trata de interactuar e intervenir con sus leyes que efectivamente le interesan y que no terminamos de conocer. En realidad, desde el punto de vista pragmático, puede dolernos el hecho de que una persona como Pamela Aguirre esté al frente de la Comisión de Fiscalización. Obviamente no le va a llegar ni a las moquetas a Fernando Villavicencio. No le va, o sea, no son puntos ni comparables, ¿sí? Por eso no hay que referirse, ¿no? Pero no son puntos ni comparables. Fernando era un líder con una capacidad de llegada y un casi presidente de la República. Ella es una persona que se limita a manejar una narrativa de defensa a su líder, que es totalmente distinto. Entonces, no creo que son temas comparables, independientemente de que esté ocupando la presidencia de la mesa de fiscalización.
pues son dos mundos distintos. Es como mezclar el agua y el aceite y por tanto, pues no existen condiciones de, 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 eh, de contrastarlos. No, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces, habrá que ver cuál es la actitud que toman con respecto a estas formas de política inmediata que permite constituir la comisión de fiscalización, pero detrás está efectivamente los temas centrales en los cuales deben llegar a acuerdos, que son sobre todo los temas de seguridad. El tema de economía ni siquiera puede ser el inmediato, porque nadie puede emprender absolutamente nada con las condiciones de inseguridad que tiene el país. Y eso es lo que se tendrá que determinar a partir del día viernes a domingo de esta semana y de la próxima. Solamente una pregunta final, Cristian. En febrero tiene que haber un llamamiento para las elecciones de 2025, del 2025. ¿Han pensado ustedes, has pensado tú la candidatura, en una posible candidatura nuevamente a la presidencia de la República? No, es un tema que yo tengo que considerarlo con mucho detenimiento, Eduardo. Y yo el momento en que, de alguna manera, mi vida estuvo ligada a las condiciones de Fernando Villavicencio. Sí. Y cuando asumí la candidatura, también terminé asumiendo pues la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. El nivel de riesgo mío en este momento es del 92%, y si es que yo soy candidato, va a aumentar. Y eso significa una muerte segura. Y eso pues yo tengo que considerarlo y pensarlo muy seriamente. Lo comprendo perfectamente, Cristian, lo comprendo perfectamente. El fin de semana totalmente humano y totalmente real, lo comprendo. Y solamente una final, porque esta era, se suponía mi última pregunta. El día viernes hiciste una denuncia en relación a Petroecuador, que iba a firmar un contrato de gas con una compañía y dabas unas razones increíbles. Una compañía iba a firmar un contrato de gas cuando el gobierno se iba y el gas iba a llegar cuando el estiaje se terminaba. ¿En qué terminó aquello? Pues entiendo que se ha parado esa contratación, pero el objetivo principal era, a través del proceso de emergencia y las condiciones extremas que estamos enfrentando para pues tener energía, se buscaba que a través de una importación y la llegada a través de tanques, isotanques especiales que llevan pues el gas, se lo embodegue en el Ecuador, pero era un proceso que apenas inicia en próximo mayo. Imagínate. ¿Qué sirve contratar? Sí, pues ya terminó el estiaje, pues. Situaciones actuales del estiaje para que nos llegue en mayo en una incapacidad estructural para poder tener gas en esas condiciones. Así que, pues, parte de un negociado clarísimo de este sinvergüenza gerente de Petroecuador, que al menos ya se le acaban los días y aspiro que pues saque sus pocas cosas que tiene en ese despacho y se vaya lo más pronto posible. Querido Cristian, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Seguiremos conversando, Dios mediante. Te mandamos un abrazo. Ustedes, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Ahí estuvo. Qué interesante, Javier y Ramiro. Buenos días. Sí, señor. Buen día. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va?